No, con Roberto Romero del Valle. Vamos con Roberto Romero del Valle, exdirigente estatal del PRD, a quien le agradezco muchísimo me tome esta llamada. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Juanito, antes que nada, muy buenas tardes. Saludo a ti y a todo tu amplio auditorio. Claro, bueno, es probable que nos agarre el tiempo sobre la entrevista y nos despidamos de radio, pero seguimos a través de nuestras redes sociales y desde luego en nuestra página y en nuestros portales va a quedar esta entrevista que va a ser muy interesante porque abordaremos algunos temas que particularmente tienen que ver con pues con el PRD también y con su accionar, ¿verdad? Pero sobre todo también con el desempeño del actual gobierno. Y me quiero referir específicamente, Roberto, a la detención, a la captura o encarcelamiento de Juan José Martínez, exdirigente estatal de tu partido y gente muy cercana en su momento al hoy gobernador, pero que pues se pelearon y pues mira, hoy va a la cárcel Juan José Martínez. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este tema? Mira, un tema muy delicado. Y yo quiero partir del tema de que efectivamente Juan José Martínez era una gente muy cercana al hoy gobernador. Durante muchísimo tiempo dentro del PRD estuvieron juntos como grupo, como expresión, y son gente muy identificada, se conocen perfectamente. Y bueno, al final en la toma de decisiones, los que decidimos quedarnos en el PRD seguimos en los procesos electorales y pues todos sabemos la historia. En el caso de Dan Augusto López Hernández se fue a Morena y a la sombra de Andrés Manuel López Obrador pues llegó a ser gobernador, el triunfo del 6 de 6. Pero hemos visto también, hemos percibido como PRD y hemos recibido muy claros los mensajes de que este gobierno está utilizando las instituciones, es un gobierno autoritario y es un gobierno dedicado a perdonar a los priistas, a tenerlos en un trato preferencial, y lo hemos visto que la elección la ganó Morena, pero los cargos del gobierno del Estado los ganó el PRI, y entonces hemos visto un revanchismo, un canibalismo y un deseo de desaparecer al PRD. Juan José Martínez es el presidente de la mesa directiva del Consejo Estatal del PRD en primer término. En segundo, la detención nosotros la hemos considerado una venganza personal del gobernador, utilizando las instituciones, el órgano fiscalizador, la fiscalía, todos los instrumentos que tiene cercanos a él, en una venganza personal, pero que además tiene mensajes hacia el PRD en el tema de este gobierno ha resultado totalmente sensible a la crítica. Y el mensaje es, el que me critique va a la cárcel. El mensaje es, tiene que ver con el próximo proceso electoral de la elección intermedia, tiene que ver con el tema de los grupos, tiene que ver con el proceso interno del PRD, y tiene que ver también en un mensaje a todos los exalcaldes o funcionarios del PRD, porque además lo hicieron en una estrategia sin tener los elementos, porque pues el Congreso opera nada más lo que le dice el gobernador, reprobar una cuenta pública de la mayoría de todos los presidentes municipales del PRD, y es una herramienta que tienen para mantener a raya al PRD, así nosotros lo estamos interpretando, y vemos un gobierno represor, lo vimos con la famosa ley Garrote, ahora hemos dicho que todo aquel luchador social, aquellos compañeros que luchan por la cuestión de los daños en sus ejidatarios, campesinos, ya no son luchadores ecológicos, luchadores sociales, sino ahora son tomados por el gobierno como extorsionadores, muchos han sido detenidos y han utilizado la fuerza pública para desalojar la toma de los pozos petroleros. Lo mismo la fuerza pública, que ya no es una fuerza de Estado, sino parecieran las guardias blancas de la época porfirista, y defendiendo los intereses de las empresas extranjeras. También hemos visto como cualquier protesta de una escuela, maestros, padres de familia, que antes se hacía, y cualquier tipo de situación es la represión. Y también hemos observado cómo cada uno de los actores políticos de los diferentes partidos políticos que son críticos al gobierno, pues han recibido una serie de amenazas. Aquí mismo te pasó en Macuspana, en el caso de Lorena Borregar, para darte un ejemplo, en el caso del diputado Carlos Mario, y así te pudiera dar una lista infinita de los mensajes que este gobierno le está dando a la oposición,
de ser un gobierno represor, intolerante a la crítica. Okay. Bueno, y en el caso de JJ Martínez, independientemente de que haya cometido alguna falta grave como para ir a la cárcel, pues la gente también se pregunta por qué a Martínez sí y a Núñez no. Por ejemplo, cuando, no sé si esto probaría que en realidad Arturo Núñez pactó con Morena, pactó con López Obrador, pactó con Adán Augusto para en un momento dado descarrilar la carrera de Gaudiano a la gubernatura, y sería un mensaje no para Núñez, por supuesto, pero sí para el exalcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, de que ni se asome por aquí hacia el próximo año electoral porque pudiera correr la misma suerte. Así lo vemos. Nosotros consideramos que son amenazas que se están haciendo para diferentes actores políticos o cuadros prominentes del PRD, y nosotros en síntesis consideramos preso político inocente a Juan José Martínez, y eso se irá demostrando con el tiempo. Él está sujeto a un proceso y se va a defender y va a demostrar que es inocente. Por el otro lado, es muy claro. Yo te doy un ejemplo. Escuché la entrevista que se le hizo al presidente de Morena, por cierto, sí, acusado de ser un presidente ilegal por su propio partido. Escuché al espurio dirigente estatal de Morena, César Burelo, amenazándonos, diciéndonos que calladitos nos veíamos más bonitos y que mejor debíamos de tener la vergüenza de callarnos, y pedía cárcel a todos aquellos nuñistas. Yo creo que al señor se le olvida o se hace pendejo, porque este señor fue un prominente de Hueso Colorado nuñista en la administración de Núñez. Sí, totalmente. Entonces, si él pide cárcel para los nuñistas, pues yo creo que la lista está larga. Habría que ver a Mónica Fernández, habría que ver al más distinguido y posiblemente candidato de Morena para gobernador, José Antonio de la Vega. Y no te acabo la lista de todos los nuñistas que están en el gobierno. Por cierto, el premio a su traición al PRD están ahí en el gobierno de Morena de Adán Augusto López Hernández. Entiendo. Bueno, José Antonio de la Vega, que pues proviene de un partido conservador, ¿no? Según el presidente, ¿no? José Antonio de la Vega es el clásico y sujeto hasta estudio de la política de Maquiavelo, de Fouché, el tipo del PRI al PAN, al PRD, a Morena, y siempre en primer lugar, obviamente traicionando a sus patrones, y así lo hará. En su momento con Morena, si no le conviene o ve que le va mal, pues se va a ir con el partido siguiente que vaya a ganar la elección. Ese es el modus vivendi de José Antonio de la Vega, sí, traicionar a sus amigos. Sí, porque también, pues digo, no nos debería sorprendernos. Pues todavía me acuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que Evaristo Hernández era un corrupto, y a los 2 meses que se cambió del PRI a Morena, pues entonces quedó completamente purificado. Eso más o menos nos da una visión de cómo se le miden el agua, los camotes de la corrupción dentro y hacia afuera de Morena. Pues la ley para sus adversarios y la venia y la impunidad para los que están en Morena. O sea, si yo quisiera impunidad, pues entonces me tengo que ir a Morena, y entonces ya ahí pues no se aplica la ley, ahí la impunidad. Pero si me quedo en el PRD, pues tantito me dejo, me van a meter a la cárcel. Ese es el mensaje. Sí, el gobernador acaba de declarar hace unos días que pues que ni se hagan ilusiones los opositores en Tabasco, porque va a haber carro completo para Morena en la elección intermedia, una elección que normalmente pierden gobernadores y presidentes porque hay una calificación al desempeño de las administraciones públicas por parte de la ciudadanía. ¿Qué nos dice Roberto? Es que mira, hay una ley que te dice que todo lo que sube tiene que bajar. No hay triunfos eternos ni hay derrotas eternas. Uh-huh. Todo es cambiante. En el caso de Morena se quedó con todo. O sea, se quedó con todo. En la lógica electoral, obviamente no va a perder todo, pero van a empezar las derrotas amargas para Morena, porque además la gente ya entendió que tiene que haber contrapesos. ¿Y qué significa el contrapeso? A ver, hoy, si los campesinos que están afectados de sus terrenos y sus tierras, quieren protestar por el tema de Pemex, si los ciudadanos afectados por los pagos, los cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad quieren continuar en resistencia civil, ¿tú crees que
César Burelo los va a defender? ¿Tú crees que un senador de Morena los va a defender? ¿Tú crees que un diputado federal de Morena los va a defender? ¿Tú crees que un diputado local, un regidor, un dirigente, un presidente municipal o el gobernador los va a defender? No, porque todos ellos son lo mismo y están en contra. Hoy te dicen todos ellos que no hay que cerrar ningún pozo petrolero, que hay que cuidar la producción de Pemex, que es la riqueza nacional. Los que enseñaron, porque fue López Obrador el que enseñó al pueblo de Tabasco a tomar los pozos petroleros. La resistencia civil se inició por responsabilidad de López Obrador, y hoy te dice que hay que pagar la luz. Entonces, si la gente no hace una diferencia y la gente no vota por otros partidos políticos, entonces no van a existir los contrapesos para que defiendan a la gente. Por eso la gente tendrá que hacer un voto entendiendo que debe haber los contrapesos contra un partido único, que hoy está contra los ciudadanos en el tema de los movimientos, de la lucha y de los movimientos sociales y de la protesta, razonada y motivada. Sí. También es cierto esto, el presidente de la República tiene dividido al norte y al sur. Las derrotas más fuertes van a venir en el norte. En el norte el PAN es un partido que está fuerte y que van a haber derrotas muy fuertes de Morena en el norte. Aquí en el sur es más difícil, y en Tabasco, sí lo queremos decir abiertamente, no importa lo que haga López Obrador, si lo hace bien o lo hace mal, aquí la gente se siente todavía orgullosa del paisanaje de tener un presidente de la República tabasqueño, y va a ser más difícil. Y además, todos los programas sociales electorales los tienen en el sur, y eso va a ser un costo más de que la gente pueda ir despertando de este mal gobierno. Sí, bueno, de cualquier manera, yo todavía el fin de semana veía algunas pintas en bardas de gaviotas, por ejemplo, que dicen AMLO sí, Adán no. Entonces yo no sé si ahí pueda haber la posibilidad de que ahora sí, que no aparece López Obrador en las boletas, pues la gente vote más libremente por el candidato o la candidata que más le convenza. Aprecia mucho a López Obrador, pero no tienen empatía con el gobernador ni con los presidentes municipales actuales. ¿Sí? Entiendo. Están muy decepcionados de ellos. Sí, entiendo. ¿No crees, tú fuiste dirigente del PRD, no crees que puedas tener algún problema por aquello de que están señalando de que hubo dinero en las campañas que pudo proceder de hechos de corrupción? Digo, es una de las cosas que le imputan a JJ Martínez. Hoy todos los que somos adversarios y críticos de todos los partidos políticos y sin partidos políticos corremos peligro de ser reprimidos por este gobierno, y estamos preparados para eso, los que hemos sido toda la vida oposición. Hoy yo lo que te puedo decir es que no importa si es un periodista, no importa si es un ciudadano, no importa si es un dirigente del partido político, hoy todo el que le dice sí señor al gobernador goza de impunidad, y todo aquel que hace una crítica a este gobierno, todos corremos el riesgo, por hechos ciertos o falsos o inventados, corremos el riesgo de ser reprimidos e ir a la cárcel. En este gobierno, que es un gobierno pareciera totalitario, un gobierno fascista, un gobierno represor. Claro, bueno, y como dices o intuyes que José Antonio de la Vega pudiera ser el sucesor de Adán Augusto López Obrador o de Adán Augusto López Hernández, perdón, o hacia el proceso, ser candidato a la gubernatura, pues ojalá que eso no termine como la noche de los cuchillos largos, ¿no? Hablando de Fouché y eso que hacían en Francia. José Antonio de la Vega en todos los partidos ha buscado ser el candidato a gobernador y lo va a hacer en Morena también. Uh-huh. Sí, de hecho yo creo que eso fue también parte de lo que dividió al PRD, ¿no? La intención en primera instancia de imponer a José Antonio de la Vega, y después vino Gaudiano, que algunos dicen fue prematuro o se quiso lanzar al ruedo antes de tiempo o aprovechar la oportunidad, y bueno, pues no fue apoyado debidamente por en todo caso por el gobierno, que era emanado de su propio partido, es decir, se apoyó a otro candidato al no ser José Antonio de la Vega. En el caso de José Antonio de la Vega fue candidato a gobernador con Gerardo Gaudiano. Las encuestas, los procesos internos dijeron que el más posicionado era Gerardo. Y lo que hizo de la Vega fue traicionar al PRD e irse a Morena para operar en nuestra contra. Fue una de las cuestiones que tuvimos que surfear, independientemente de que
pues el fenómeno nacional del 666, Andrés Manuel, la figura de él arrasó en todo el país. Claro, bueno, sí, porque, bueno, vemos ahora se cumplieron años de que se le cayó el sistema a Bartlett para que llegara Carlos Salinas de Gortari y no llegara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. Y pues lo dice la historia, prudentemente se mantuvo a distancia para evitar pues un baño de sangre en aquel momento. Sin embargo, pues hoy Bartlett aparece con un premio y pues la sanción parece mínima para el hijo de Bartlett, como nada más para taparle el ojo al macho, porque ya se llevó pues un dineral de estos ventiladores que ahora se sabe no solamente fueron vendidos a sobreprecio, sino que no sirven, Roberto, no sirvieron los ventiladores que vendió el hijo de Bartlett. Los Bartlett es todo un sinónimo de padre e hijo de corrupción, no de hoy, y están protegidos por López Obrador. Y efectivamente en el 88, a mí hasta me molestó cuando una de las declaraciones que hizo Andrés Manuel era que le iba a pedir, que él sacó de la cárcel a la maestra del Bester, que le iba a pedir ahora que ya había prescrito, que ya ella había compurgado la pena y que por lo tanto no podía ser sancionada, que hablara cómo habían hecho los delitos, cómo habían hecho los fraudes electorales contra López Obrador. Y yo me puse en la reflexión, ¿y por qué no pide Andrés Manuel a Bartlett que nos diga a todos por qué desde el 88 impidió el cambio democrático de este país e impidió que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el presidente de la República? Porque Cuauhtémoc ganó la elección y Bartlett se encargó de caer el sistema y hacer el famoso fraude electoral, donde le roban la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, y él, en un ánimo de no caer en una guerra civil, que pudimos haber caído en una guerra civil, se aguantó de la protesta de manera violenta y perdió su oportunidad histórica de ser el presidente de la República por no generar una confrontación armada, una guerra civil en este país. Entiendo. Roberto, no sé si quieras agregar algo a propósito de estar en línea, en comunicación pues con nuestro auditorio. Decirle a todos los tabasqueños que el PRD está en un proceso interno, ya salió una convocatoria, sí, y en el PRD estamos en pláticas internas los grupos para podernos expresar, para podernos reunificarnos, y estamos en todo el ánimo de hacer en unidad los cambios de los órganos internos del partido. Próximamente vamos a tener dirigentes nacionales, dirigentes estatales y dirigentes municipales, y vamos a tener dirigentes a la altura de toda la lucha del PRD. Van a ver nuevamente a un PRD unificado y con dirigentes que van a estar apoyando todas las luchas sociales en Tabasco a partir de la nueva dirigencia. Claro. ¿No dejó de irritarte escuchar a César Francisco Burelo, esa doble moral, esa... Mira, a Burelo lo traigo en salsa. La verdad que lo traigo muy fijo, porque es un sinvergüenza cínico, una persona que se la ha pasado insultando al PRD, se la ha pasado confrontando al PRD, y que espero en su momento poder tener un debate con él para decirle la clase de persona que es y la clase de dirigente espurio que hoy está en Morena. Sí, definitivamente ni en el propio partido lo reconocen, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, te agradezco mucho, Roberto Romero del Valle. Siempre un gusto poder platicar contigo, que vas de frente, que eres, me parece auténtico y pues directo, ¿no? No lo mandas a decir, lo dices en cualquier terreno. A tus órdenes, como siempre, y un saludo a todo tu amplio auditorio. Muy amable, muchas gracias.